Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos, por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Hoy quería hablarles sobre las decisiones correctas y con esto voy a usar el capítulo 10 de Nehemías, versículos 28 al 39. En este pasaje se ha conocido como la renovación de los votos del pueblo de Dios. La profecía respecto a los exiliados decía que después de 70 años ellos regresaron a Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Jeremías 25:11. Al llegar reconstruyeron el templo y restablecieron la adoración. Posterior a esto, Nehemías reconstruyó los muros, del cual se ha encargado la historia de este libro. En los capítulos 8 y 9, el pueblo escuchó la lectura del libro de la ley, y una vez confrontados por esa palabra, se humillaron confesando sus pecados, e hicieron una serie de votos para obedecerlos y no volver a ser castigados por Dios. Las decisiones encontradas en este pasaje son un tipo de promesa que todo cristiano necesita tomar en serio, de acuerdo con el versículo 29. El pueblo reunido allí, que incluía a hombres, mujeres y hasta jóvenes, se comprometieron bajo maldición y juramento a seguir la ley de Dios dada por medio de Moisés y a obedecer cuidadosamente todos los mandamientos, preceptos y decretos de nuestro Señor. No sabemos si el pueblo que regresó del exilio firmó ese pacto, pero de algo estamos seguros. Ellos se comprometieron a tomar decisiones correctas y cumplirlas fielmente. He aquí el mensaje para nosotros. Entonces, ¿cuáles serían estas decisiones correctas a la luz de esta experiencia? Ya hablamos de la preeminencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esdras se encargó de ayudar al pueblo reunido en la plaza para que la entendieran y regresaran esa palabra debidamente explicada. Ahora todos ellos hacen este solemne compromiso de vivir y andar bajo el estandarte de la palabra de Dios. ¿Por qué ellos hicieron esto? Porque habían abandonado el pacto que contemplaba una bendición o una maldición si obedecían o no esta palabra. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 28, 15 al 29. Israel vivió las consecuencias de este abandono. Tal fue el alejamiento de este mandato que frente a ese fracaso ellos protestaron y juraron. Juraron regresar al contenido de aquella bendición previamente presentada por Dios en su palabra. Y aquel compromiso quedó registrado para nosotros también con el propósito de andar correctamente delante de Dios. Nuestros continuos fracasos son el resultado de una vida alejada de las demandas y de las promesas de la palabra de Dios para nosotros. El creyente vive bajo una continua presión de adoptar los estándares del mundo, sus modas, sus costumbres, sus palabras, sus diversiones, y todo eso choca con los deseos de Dios y su voluntad dejada en su palabra. He aquí uno de los votos que deben ser renovados. Andar bajo este estandarte es una decisión correcta. Andar, guardar y cumplir es la demanda de la palabra de Dios para poder hacer las cosas correctamente delante de Él. Para estos efectos, Israel, como una comunidad guiada por la ley de Dios, tenía mandamientos, decretos y estatutos. Era algo así como una sociedad establecida sobre el fundamento de la palabra. ¿Y acaso no es esto el ideal de Dios? Observemos las nuevas leyes de nuestras naciones. Hoy día, bajo la figura de respetar los derechos humanos,
Hay leyes cuyo único fin es acabar precisamente con las leyes establecidas por Dios. Observe las leyes respecto al nuevo concepto de la familia. Dios creó al hombre y a la mujer el sexto día. Y al verlos a los dos como la corona de su creación, dice la Biblia, y vio que todo era bueno en gran manera. Y esto lo podemos ver en Génesis 1:31. Pero ahora hay leyes aprobadas con el nuevo concepto de la familia y del matrimonio, tales como el casamiento de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Lo mismo está pasando con las leyes en relación con los niños y la promoción del cambio de sexo. Si no se siente hombre o mujer, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Pues protestar y jurar que no nos apartaremos de la palabra de Dios. Este asunto era muy serio, porque Israel había quebrantado mucho tiempo atrás este mandamiento. En el último capítulo de este libro, Nehemías 13, 23 al 31, están las reformas hechas por Nehemías, relacionadas a ese pecado de los judíos al aparentar a sus hijas con los de otros pueblos, quebrantando totalmente el mandamiento del Señor dejado a ellos antes de entrar a la tierra prometida. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 7:3. ¿Por qué Dios fue tan selectivo con esto? ¿Por qué esta prohibición de no casar a las hijas con los de los pueblos paganos? Porque al hacerlo ellos adoptarían las costumbres y la adoración a los dioses de tales pueblos. Y este principio permanece igual. En el Nuevo Testamento el planteamiento no cambia. Al decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 6:4, con una contundente razón. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta a esta pregunta es ninguna. Esta debería ser la resolución de todo padre responsable con sus hijos. Por supuesto que hay situaciones donde los hijos desobedecen a sus padres, pero esto sigue siendo el ideal divino. Esta es una decisión correcta. Mil bendiciones.